Buenas noches, cordial saludo. Mi nombre es Vicky. Esta es la materia de acción psicosocial y jurídica y a continuación haremos las entrevistas semiestructuradas a la funcionaria de la institución ISBF. Bueno, a continuación, la psicóloga presente se llama María y le haré unas breves preguntas. María, menciona el título universitario de mayor nivel que posee relacionado con el campo del presente estudio. Muy buenas noches a todos. Listo, bueno, eh, mi título universitario de mayor nivel que poseo actualmente es psicóloga. Soy egresada de la Corporación Universitaria del Caribe, TECAR de Sincelejo. Pues tengo un poco de conocimiento o experiencia en lo que es el acompañamiento psicosocial a niños, niñas y adolescentes y pues a sus familias en situación de vulneración de derechos. María, ¿nos podrías describir brevemente cuáles son tus funciones dentro de esta institución? Sí, mira, mi labor consiste netamente pues en la atención psicosocial a las familias y a los menores vinculados pues a este proceso de restablecimiento de derechos. También realizo pues todo lo que es valoración psicológica, informes técnicos y acompañamientos terapéuticos. Pues además también participo de los comités interdisciplinarios que se realizan dentro de la entidad, donde se definen algunas medidas de protección adecuadas pues según los casos que se nos vayan presentando. ¿Y cuáles han sido los principales desafíos que has enfrentado en este ejercicio profesional al tratar con víctimas y agresores? Bueno, Vicky, mira, el mayor desafío que pues me ha tocado enfrentar es la objetividad emocional ante estos casos de violencia o abusos o negligencia. Pues un poco pues a lo emocional. Pues también nos resulta un poco complejo mantener como que o manejar esa frustración ante la lentitud de los procesos que se manejan, pues porque son netamente judiciales. Y la falta de recursos que pues afecta la continuidad y el acompañamiento que se debe realizar. María, ¿y de qué manera ha evolucionado su rol dentro de esta institución a lo largo de los años? Mira, Vicky, he fortalecido mucho mis competencias de intervención en familias y el trabajo interdisciplinario. Con el tiempo, pues he aprendido un poco la importancia de integrar pues esa mirada jurídica en la comprensión de la psicología. Es un poco complejo, pero pues ya he adoptado y fortalecido mucho ese aspecto, también pues garantizando esas decisiones que sean un poco más humanas y más justas. Muchas gracias, María. Le doy paso al siguiente compañero. Buenas noches, grupo. María, muchas gracias por atendernos. Mi nombre es Giovanni, también psicólogo en formación, y voy a hacerte unas preguntas relacionadas con el proceso con víctimas. María, Sí. ¿cuáles son los procedimientos establecidos en la institución donde trabaja para brindar atención a las víctimas de delitos? Bueno, mira, Víctor, ¿sí? Bueno, mira, se inicia haciendo una apertura del PAR. El PAR es el proceso administrativo de restablecimiento de derechos. Seguido de hecho, pues nosotros hacemos una valoración psicosocial, entrevistas a las familias y luego de ello hacemos el diseño del plan de atención integral. Luego de eso, de toda esa parte como que más que todo administrativa, ya comenzamos a hacer el seguimiento al cumplimiento de estas medidas que nosotros adoptamos con acompañamientos terapéuticos y las articulaciones interinstitucionales. Bueno, María, ¿y nos puedes contar cuáles son los principales obstáculos que has encontrado al trabajar con víctimas en términos emocionales, legales o sociales? Bueno, mira, las principales dificultades que se ha tenido es la revictimización. Pues es muy complejo que para estos casos uno pues nos toca indagar mucho y toca decirle a las familias cada momento como que ven, cuéntame la situación, cómo pasó y todo eso. Entonces es un poco complejo esa revictimización, ¿verdad? Eh, Otro de los obstáculos es la demora judiciales y la resistencia también de algunas familias a ese cambio que se debe realizar. Y ya pues a nivel emocional es difícil como que contener ese sufrimiento de esos menores que han sido víctimas pues de abuso o maltrato. Bueno, en ese sentido, entonces, ¿qué estrategias implementa usted para garantizar que las víctimas
reciban un acompañamiento integral y efectivo? Bueno, nosotros trabajamos desde un enfoque de derecho. Estamos más que todo fortaleciendo esa autoestima y la resiliencia de las menores y pues de la misma familia. Pues también se coordinan ciertas acciones desde el área jurídica, los trabajadores sociales y otras entidades pertinentes para cada proceso que se lleva con estos casos, pues asegurando siempre la atención psicológica, médica y de la parte del sector educativo. María, en tu opinión, ¿cuál cree que son las principales áreas que se deben mejorar en la atención y protección de víctimas dentro de su institución? Bueno, mira, actualmente lo que hemos venido trabajando y fortaleciendo es la cobertura de los servicios especializados. Hemos tenido como que poca aceptación o pocos recursos para esta cobertura porque son servicios muy especializados y muy amplios. También pues las capacitaciones constantes del personal que se deben tener y las articulaciones oportunas pues con estas entidades, porque a veces muy pocas son las que se abren a estos procesos, aunque ya hay leyes, estatutos y demás, pero pues a veces no se quieren arraigar a lo que ya tenemos establecidos. Pues, con esto lo que hacemos es pues evitar estas demoras y hacer como que más aceptación o más casos a los cuales debemos trabajar. María, te agradezco mucho. Okay. Hola, buenas noches para todos. María, es un gusto tenerte hoy con nosotros. Mi nombre es Yulisa y las preguntas que te tengo ahora son sobre procesos con agresores o responsables. ¿Qué protocolos se siguen en su institución para el tratamiento de agresores o responsables? Bueno, Yulisa, mira, el tratamiento depende del tipo de vulneración, ¿verdad? Generalmente se inicia con una valoración psicológica. Seguido a ella, pues se hacen unos talleres de orientación familiar y unas pautas de crianza. En casos ya graves, que pues, Dios mío, uno dice, sí, pero pasan, se hace una derivación a entidades especializadas. Eso va dependiendo de cada caso. Ok. María, en su experiencia, ¿cómo se equilibra el cumplimiento de la ley y la rehabilitación de los agresores? Mira, el equilibrio se logra pues aplicando todas las medidas legales sin perder nunca ese enfoque restaurativo. Siempre nos vamos a enfocar en eso, en lo restaurativo. No nos vamos a quedar como que en los primeros pasos, sino llegar siempre a eso de lo restaurativo. ¿Ok? Se busca siempre la toma de la conciencia, el reconocimiento de cada daño causado y la reparación emocional del agredido y pues también de la familia. Lo que nosotros siempre priorizamos es la protección del menor. Sí, pues en ese caso es de menor. Bueno, María, ¿qué desafíos éticos o profesionales ha enfrentado cuando trata con agresores o personas responsables de delitos? Bueno, el primer desafío o principal es mantener siempre la neutralidad profesional. Es algo que es un poco duro, pero mantener porque no estamos exentos nunca de ser pues una víctima, ¿verdad? Pero a veces pues las emociones pueden influir, pero debemos siempre centrarnos o mantenernos centrados en comprender el comportamiento desde lo psicológico y no desde lo judicial moral. Entiendo. ¿Qué herramientas o estrategias considera más eficaces para trabajar con este grupo dentro de su institución? Pues nosotros acá trabajamos mucho lo que son los espacios de orientación familiar, la psicoeducación y la reflexión guiada, pues, sobre estos pautas de crianza que se debe tener, el manejo emocional, la comunicación con estrategias efectivas para la prevención de la reincidencia de los mismos casos. Ok, muchas gracias, María. Le doy paso a mi siguiente compañera. Muy buenas noches para todos. Mi nombre es Isabela María. Ya finalizando, tenemos las últimas 4 preguntas, las cuales tienen relación con la colaboración
interinstitucional y el equipo de trabajo, como primera. ¿Cómo se coordina tu institución con otras entidades jurídicas o de bienestar social, como lo es ICBF, el INPE, la Procuraduría, en los casos que involucren esas víctimas y los agresores? Bueno, mira, la coordinación que se realiza siempre es mediante remisiones, reuniones técnicas o comités interinstitucionales, de los cuales pues ya les había hablado. Por ejemplo, se trabaja con comisaría de familia, defensoría y entidades educativas para garantizar pues este mismo seguimiento y la restitución de los mismos derechos. Listo. ¿Y qué aspectos consideras que se podrían fortalecer en términos de colaboración con esas instituciones para mejorar esos procesos? Bueno, mira, es necesario mejorar los canales de comunicación, a veces son muy pocos o poco acceso a ellos. También la interoperabilidad de las bases de datos entre instituciones, porque a veces no se tienen acceso por la misma seguridad que se debe tener. Son informaciones que sí o sí deben ser muy confidenciales y a veces no se tiene acceso oportuno. Pues a veces se pierde información por esto mismo y no se tiene como que un seguimiento muy efectivo. ¿Y cómo es el trabajo en equipo dentro de su institución cuando se abordan un caso que involucra tanto a las víctimas como también a los agresores? Bueno, mira, es un enfoque muy interdisciplinario. Nosotros acá trabajamos psicólogos, trabajadores sociales, defensores de familia, educadores, siempre con ese propósito de nosotros diseñar esas estrategias que van a promover la misma protección de los menores y la transformación de la familia. ¿Y qué importancia atribuye a esa capacitación continua de los funcionarios en temas relacionados con la psicología jurídica y el tratamiento de víctimas o agresores? En realidad es muy fundamental. Las problemáticas sociales van evolucionando y los funcionarios debemos actualizarnos según conocimiento en los temas como trauma, violencia de género, la justicia restaurativa y los derechos de infancia. Por eso es muy bueno pues de que nosotros estemos en constantes capacitaciones, incluso pues nosotros acá en los mismos comités hacemos esas reinducciones o si algo cambió, alguna ley o algo, nosotros estamos pues también actualizándonos. Listo, muchas gracias, María. Bueno, muy buenas noches para todos. Mucho gusto. Mi nombre es Camila Galindo. Bueno, María, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. Y ya, pues, como último punto, en reflexión y recomendaciones, desde la perspectiva tuya y el enfoque laboral, ¿cuáles son los principales desafíos en el campo de la psicología o de la psicología jurídica aplicada a su contexto profesional? Bueno, mira acá, el principal desafío es manejar siempre el impacto emocional, pues que esto nos genera como que trabajar con estos casos de alta vulnerabilidad es un poco chocante en lo emocional, pero pues nosotros no debemos de perder la objetividad y mucho menos pues el bienestar personal. También es un reto articular la intervención psicológica con el cumplimiento de las normas legales. Ok. Desde la psicología jurídica, ¿qué mejoras recomendarías para fortalecer la eficacia de los procesos judiciales relacionados con víctimas y agresores en esta institución? Bueno, recomiendo mucho es que debemos fortalecer la prevención y la atención temprana en las comunidades, así como pues generar esos espacios de formación familiar. La justicia debería tener un enfoque más restaurativo que punitivo, pero bueno, es algo que se viene trabajando y demás. Desde acá, desde el ICBF, nosotros hacemos muchas campañas para que pues esto se venga fortaleciendo. Ok. Y ya como último punto, ¿cómo considera que ha impactado su trabajo en el bienestar y en la rehabilitación de las personas con las que ha interactuado? Bueno, mira, considero que mi labor ha contribuido a fortalecer estos vínculos familiares. Se ha mejorado un poco la comunicación entre padres e hijos y también pues generar la conciencia
sobre la importancia de estos entornos protectores. Es un poco complejo, pero sí se logra. También pues debemos sensibilizar mucho a las familias, pero que eso va a ser un avance muy paulatino. Es satisfactorio mucho es ver esas familias que logran transformarse positivamente. Es algo que desde ya lo personal uno dice, mi trabajo está dando un resultado y estoy logrando lo que quiero. En cuanto a ese el impacto. Bueno, María, muchísimas gracias por habernos regalado este espacio, por haber apoyado en el desarrollo de esta actividad. Muchísimas gracias a los compañeros por su puntualidad. Y bueno, esto es todo. Muchísimas gracias. Hasta María, luego. muchas gracias. Muchas gracias por la invitación.